Bienvenidos al resumen de Full Metal Alchemist Brotherhood, donde seguiremos a los hermanos Edward y Alphonse Elric en su camino para obtener la legendaria piedra filosofal y restaurar sus cuerpos. El anime comienza en Central con un alquimista rojo suelto y el Führer King Bradley dándole la orden al coronel Roy Mustang para capturarlo, sugiriendo usar al alquimista de acero Edward Elric como respaldo, obligándolo a él y a su hermano Alphonse a cancelar sus boletos de tren a Lior. El alquimista rojo en cuestión es un alquimista de hielo, Isaac McDougall, quien es capturado fácilmente por los hermanos Elric, pero luego escapa de los guardias de escolta con la misma facilidad con la que fue capturado. Luego Mustang le informa a Ed que Isaac sirvió en la guerra de Ishbal como alquimista estatal, pero renunció a su título después de la guerra y se involucró en los grupos que representan un peligro para el estado. Acto seguido llega el teniente coronel Miss Hughes con su obsesión por la familia que tanto molesta a Mustang y se lleva a los Elric a pasar la noche. Mientras tanto, Isaac visita al alquimista carmesí South G. Kimbley en su celda de la prisión, aunque su oferta de asociación es completamente rechazada. Entonces Isaac vuelve a dibujar sus círculos de transmutación alrededor de Central y se enfrenta a Roy y vuelve a escapar. Luego se enfrenta a Ed nuevamente, terminando el último círculo y activando a todos los que están alrededor de Central simultáneamente para montar un iceberg hacia el edificio de la capital con la intención de matar al Führer King Bradley. Sin embargo, en su tercera pelea contra los Elric, lo derriban de su iceberg, mientras Roy y sus hombres destruyen los círculos. Isaac casi escapa de nuevo, pero termina siendo asesinado instantáneamente por el Führer. Más tarde, mientras Ed se recupera en el hospital de las heridas que le causó a Isaac, el mayor Armstrong lo visita para ayudarlo a aliviar su aburrimiento, mientras que la noticia de la muerte de Isaac termina llegando a personas de Lior. Finalmente, los Elric pueden retomar su camino a Lior, comentando acerca de por qué están en su viaje para encontrar la piedra filosofal. Resulta que hace 10 años los hermanos comenzaron a dedicarse a la alquimia para que su madre los elogiara, pero al poco tiempo ella murió en una epidemia, dejándolos a ambos devastados y jurando resucitarla usando la alquimia. Los dos se van a entrenar con un maestro que se da cuenta de que la alquimia autopensada no sería lo suficientemente buena, y después de regresar ponen en práctica lo que han aprendido. Después de establecer un círculo de transmutación y poner los componentes que componen al cuerpo humano en medio, intentan revivir a su madre pero falla, y la reacción los empuja a ambos hacia la puerta donde Ed descubre algo de la verdad a costa de su pierna izquierda, mientras que Al queda completamente atrapado. La persona que crearon no se parece nada a un humano y muere casi tan pronto como cobró vida, dejando a Ed con cicatrices mentales. Desesperado, Ed fija el alma de su hermano en una armadura a costa de su brazo derecho, después de lo cual se desmaya y Al lo lleva en su nuevo cuerpo a la casa de los Rockwell, sus vecinos y amigos. Algún tiempo después, el teniente coronel Roy Mustang llega a la casa de Elric y determina lo que sucedió allí. Después de confrontar a Ed sobre el asunto, le propone que se convierta en un alquimista estatal para intentar mejorar sus posibilidades de recuperar su cuerpo y el de su hermano, dándole algo de resolución para continuar. Entonces, Ed adquiere un Automate, un tipo avanzado de prótesis de los Rockwell, completando la rehabilitación en un año y yendo a la central para poder tomar el examen nacional de alquimista. Ed demuestra sus habilidades transmutando una lanza sin la necesidad de un círculo de transmutación, sorprendiendo a todos y al Führer King Bradley, quien había ido a ver al niño de 12 años tomando los exámenes, logrando obtener su reconocimiento nacional y su apodo Full Metal o el alquimista de acero. De vuelta al presente, los hermanos Elric finalmente llegan a Lior para investigar al sacerdote hacedor de milagros, descubriendo de inmediato que está usando a la alquimia. Cuando llegan a la iglesia se encuentran con una chica llamada Rose que reza para que su novio muerto vuelva a la vida. Después de algunas palabras de Ed sobre cómo los humanos no pueden jugar a ser dioses, Rose los lleva a ver al sacerdote Cornelo, quien, temiendo que los envíen a Lior para reprimir su posible rebelión, los ataca. Cuando todo se calma, Cornelo le dice a Rose que mate al alquimista de acero y la convence con la promesa de revivir a su amante. Gracias a este juego mental, consigue que Rose finalmente le dispare en la cabeza a Al, pero descubre que es una armadura vacía. Acto seguido, Cornelo saca su quimera para lidiar con ellos, pero es derrotado gracias al Automate de Ed. Entonces usa su piedra filosofal, la fuente de sus milagros, para crear una armadura que obliga a Ed y Al a retirarse por el momento, aunque logran llevarse a Rose a un lugar seguro. Al le cuenta a Rose cómo se pegó a su armadura, mientras que Ed engaña a Cornelo para que le cuente todo su plan de formar un ejército que no teme a la muerte entre sus seguidores, haciéndolo público a todo el país con un altavoz para que todo Lior escuche. En este punto, Cornelo entra en pánico y vuelve a transmutar su ametralladora nuevamente, pero Ed lo interrumpe y lo golpea. Aún sin estar dispuesto a rendirse, Cornelo usa el poder restante para agrandarse y atacar a Ed, quien lo reprime con la estatura de un puño del dios del sol, devolviéndolo a la normalidad y revelando que su piedra filosofal era falsa cuando se rompe. Mientras se prepara para irse, Rose enfrenta a los hermanos a punta de pistola exigiendo la piedra, pero le dicen que los muertos nunca podrán ser revividos, lo que la hace romper en llanto. Después de algunas palabras de despedida sobre cómo debería levantarse y sostenerse por sí misma, los Elric finalmente se marchan de Lior. Sin embargo, más tarde se produce un motín por las mentiras del sacerdote y Cornelo se encuentra con la lujuria y la gula en las cámaras interiores de su iglesia, quienes acaban con él por su incompetencia. Por la noche en Central, el alquimista de sangre de hierro, Beast Grant, se encuentra en las calles con el asesino en serie de alquimistas estatales, pero
pero tras una breve pelea, Grant se encuentra a su fin y posteriormente, durante la investigación, el Führer King Bradley se detiene en la escena del crimen e informa a sus tropas que deben resolverlo rápidamente. Por otro lado, tras regresar de Lior, Edward le da su informe al coronel Mustang y le expresa curiosidad en el campo de la alquimia biológica, por lo que Mustang decide presentarles al especialista para devolverles el favor por lo que hicieron en Lior, Shaw Tucker, el alquimista y dador de vida, quien es la persona que más sabe a la hora de hacer quimeras. Tucker los recibe en su casa y le da acceso a su biblioteca. Luego de un rato de leer sin parar, terminan jugando con la hija de Tucker, Nina, y su perro. Al final de su primer día en la casa de Tucker, uno de los hombres de Mustang viene a recoger a los hermanos y le dice a Tucker que su evaluación está próxima. De este modo, pasan unos días con Ed y Al, estudiando en la casa de Tucker y jugando con Nina, mientras que Tucker cae en la desesperación por su próxima evaluación y la pobreza a la que tendrá que volver si falla. Al parecer, hace 2 años la esposa de Tucker lo abandonó y él obtuvo su licencia estatal creando una quimera que podía entender y hablar el lenguaje humano, pero murió poco después de ser creada. Posteriormente, cuando Ed y Al visitan la casa de Tucker el día de su evaluación, lo encuentran en su laboratorio con una quimera que puede hablar. Sin embargo, mientras habla con la quimera, Ed se da cuenta de que se trata de la hija y el perro de Tucker transmutando juntos, tal como lo fue la esposa de Tucker hace 2 años. Enfurecido, Ed ataca a Tucker y lo golpea, pero Tucker refuta que ellos son iguales al comparar sus experimentos con un intento de transmutación humana. Al tiene que intervenir para evitar que Ed mate a golpes a Tucker, y al ver a Nina en ese estado, Ed se da cuenta de lo que está haciendo. Finalmente, Tucker es puesto bajo arresto domiciliario y Ed intenta aceptar su propia impotencia. Sin embargo, antes de que Tucker pueda ser juzgado, es asesinado por el asesino en serie de alquimistas estatales, que luego mata también a la que solía ser Nina, más por misericordia que por otra cosa, sabiendo que no puede volver a la normalidad. Más adelante, Ed tiene un sueño que se convierte en una pesadilla de sus fracasos y defectos. Tras levantarse, a Ed y Al se les informa que Tucker y Nina fueron asesinados anoche y por su propio bien no se les permite ir al lugar. Mientras tanto, el teniente coronel Hughes y el mayor Armstrong llegaron a la ciudad del este a la escena del crimen para investigar la muerte de Tucker. Por otro lado, en Lior, alguien parecido a Cornelio ha conmovido a los creyentes y está en medio de un gran disturbio, aunque en realidad es envidia disfrazada y ayudando a lujuria y a gula a causar caos. Cuando uno de los seguidores ve que Envy se transforma, Gluttony se lo come, mientras que Lust y Envy hablan sobre Scar, el asesino en serie de alquimistas estatales que anda suelto en la ciudad del este y por quien necesitan tomar contramedidas para que no mate también al alquimista de acero. Mientras tanto, Ed y Al están sentados bajo la lluvia lamentándose de no haber podido salvar a Nina y contemplando la alquimia en la que creen, cuando en ese momento Scar aparece e intenta matar a Ed. Después de escapar por la ciudad por un tiempo, Ed y Al intentan contraatacar, pero solo consiguen que la armadura de Al sufra daños graves y el brazo derecho de Ed sea destruido. Indefenso y golpeado ahora, Ed intenta aceptar que Scar lo mate si deja a Al en paz, pero entonces el coronel Mustang y sus tropas llegan antes de que Scar tenga la oportunidad de acabar con Ed y se produce un combate con Mustang en donde descubren que es inútil bajo la lluvia, por lo que el mayor Armstrong tiene que luchar contra Scar en combate cuerpo a cuerpo, y luego de que descubren que Scar es un sobreviviente de Ishbal, este logra retirarse destruyendo las calles y escapando al sistema de alcantarillado. Al se enoja con Ed y lo golpea, pero se le cae el brazo derecho en el proceso y continúa reprendiendo a su hermano por siquiera pensar en darse por vencido. Entonces el coronel Mustang les cuenta a los Ehrlich cómo los Ishbalanos son una raza de personas que creen en un dios de señales como su único creador, pero que estalló una guerra civil cuando un niño de Ishbalano fue asesinado hace 13 años, y tras esto, el Führer King Bradley envió a los alquimistas estatales a la campaña de exterminio para solucionar el problema. Al terminar la historia, Ed decide ir a ver a su mecánico para que le arregle el brazo y poder arreglar la armadura de Al. Así se dirige en tren a su ciudad natal, Reasonable, sentado junto al mayor Alex Louis Armstrong, quien amablemente se ofreció a escoltarlo en caso de que Scar intentara atacar nuevamente. Al, en cambio, viaja en el carro de las ovejas como carga para no sentirse solo. Mientras el tren se detiene en un pueblo en el camino, Armstrong ve al Dr. Marco en la estación y Ed decide perseguirlo pensando que podría saber algo sobre la piedra filosofal, pero después de preguntar por la ciudad descubren que ha adoptado el nombre de Dr. Mauro y que sus habilidades médicas son la salvación de la ciudad después de que la mayoría de los médicos fueron reclutados en la guerra de Ishbal. Cuando por fin lo encuentran, los recibe con disparos y paranoia hasta que Armstrong arroja a Al encima de él para calmarlo. Acto seguido, mientras habla con el Dr. Marco, este les revela que sabe cómo hacer la piedra filosofal y que tiene una incompleta en su persona, y aunque se niega a decirle a Ed cómo hacerlo, finalmente le dice dónde están ocultas sus notas de investigación y sugerencias de conspiraciones mayores. Sin embargo, cuando el Dr. Marco llega a casa, Lust lo está esperando. Al llegar a la residencia Rockwell y tras algunos saludos e insultos de la abuela y un golpe con una llave en la cara por parte de Winfrey, se comienza a trabajar para hacerle a Ed un nuevo brazo derecho y ajustarle la pierna izquierda, algo que tomará 3 días. Mientras tanto, Ed visita la tumba de su madre y Armstrong escucha la historia de cómo Ed y Al quemaron su propia casa para no tener nada a lo que volver, lo que hace llorar al mayor y le hace darle a Ed un abrazo de oso. Durante los siguientes 3 días, Winfrey y su abuela trabajan las 24 horas del día, trasnochando para terminar a tiempo, y una vez que terminan, Ed arregla la armadura de Al y los dos se
ponen a entrenar. Finalmente, Ed, Al y Armstrong deciden partir en el primer tren al día siguiente sin despedirse de Winry, quien despierta cansada de todos modos para despedirlo, aunque luego Winry despierta tras dormir todo el día y descubre un tornillo con una etiqueta, poniendo una cara de "esto es muy malo". Por otro lado, la primera sucursal de la Biblioteca Nacional Central ha sido quemada hasta los cimientos por Lost, consiguiendo que Ed y Al se desesperen por esto. De vuelta en la ciudad del este, Ula rastrea a Scar en las alcantarillas y termina destruyendo el área circundante, por lo que el coronel Mustang va a investigar. En la escena del incidente se encuentra una chaqueta ensangrentada de Scar, así que Mustang ordena una búsqueda completa sin interrupciones hasta encontrar el cuerpo. Mientras tanto, en Central, el segundo teniente Ross y el sargento Brush relevan al mayor Armstrong de sus tareas de escolta y llevan a los Ehrlich a ver a Sheska, quien solía trabajar en la primera sucursal y está muy familiarizada con los materiales. Sin embargo, la encuentran atrapada en su propia casa, enterrada bajo una pila de libros, y después de excavar, Sheska revela que tiene memoria fotográfica y puede reproducir todos los documentos de investigación de Marco. Luego de 5 días se completa el proceso de reproducción de las 1000 comidas para la vida diaria de Tim Marco, y Ed le paga a Sheska por sus servicios en una suma de dinero ridículamente grande para su sorpresa. En la biblioteca central, Ed y Al comienzan a descifrar las notas de investigación de Marco, y luego de algunos días de mucha frustración, Sheska los visita para agradecerles por el pago, y poco después el teniente coronel Hughes pasa a saludarlos también. Resulta que Hughes no puede hacer ningún trabajo gracias a que todos los archivos del caso penal fueron destruidos en el incendio de la primera sucursal, por lo que Sheska consigue un nuevo trabajo después de ser secuestrada por él. Así, tras 10 días después de empezar, los hermanos descifran el código y descubren que el ingrediente clave para fabricar las piedras filosofales son los humanos vivos. Posteriormente, pasados un par de días con Ed y Al encerrados en su habitación, aparece el mayor Armstrong, que ha obligado a Ross y a Brush a contarle toda la historia. Después de abrir la puerta a la manera de Armstrong y discutir el asunto, Ed se da cuenta de que aún debe haber algo oculto, lo que lo lleva a sospechar de la quinta institución de investigación y, en contra de las órdenes de Armstrong, va a investigarla esa misma noche. Entonces, tras colarse a través de un conducto de aire, Al es atacado por una persona con armadura que empuña un cuchillo de carnicero. Este sujeto se presenta como el número 66. Mientras tanto, dentro del laboratorio, Ed encuentra la habitación donde se fabrican las piedras filosofales y se enfrenta al número 48. A medida que avanza la pelea, Ed se da cuenta de que el número 48 carece de un cuerpo dentro de la armadura, por lo que 48 le dice que 48 era su número en el corredor de la muerte como el asesino en serie conocido como Slicer, quien fue ejecutado y contratado para proteger el laboratorio 5, eliminando a los intrusos. El número 48 tiene la amabilidad de mostrarle a Ed dónde está su sello de sangre, en el casco, para que la pelea sea más entretenida para él. Mientras tanto, en la posada, el segundo teniente Ross y el sargento Brush descubren que los Ehrlich no están en su habitación y se dirigen al laboratorio 5. De vuelta en laboratorio 5, Ed tiene problemas para lidiar con número 48 ya que su brazo derecho no funciona correctamente, mientras que Al reduce al número 66 contra el suelo. Después de arrancarle la cabeza a número 66 y descubrir que también es una armadura vacía número 66, le cuenta a Al sobre el asesino en serie Barry the Chopper, un carnicero al que le encantaba cortar humanos vivos, que fue ejecutado después de matar a 23 personas. Sin embargo, en realidad no lo mataron, sino que lo pusieron a trabajar protegiendo el laboratorio 5 con su forma de armadura, aunque Al nunca escuchó de él, hiriendo emocionalmente a Barry, quien intentaba provocar una reacción usando su cuerpo hueco, pero por el contrario termina teniendo él esa misma reacción que estaba tratando de provocar cuando Al le muestra que también es una armadura vacía. Después de algunas tácticas psicológicas y de dispararle a la cabeza al guardia humano con su cuchillo de carnicero, Barry toma ventaja sobre Al. Ed logra quitarle la cabeza número 48 solo para ser cortado por el cuerpo principal, que tiene otra alma, ya que al parecer Slicer en realidad eran dos hermanos. Corralado, Ed recuerda el método de deconstrucción de Scar y lo usa con el guardia restante, pero se niega a matarlos porque no quiere convertirse en un asesino. Afuera, Al se ve obligado a cuestionar su existencia como humano por los ataques psicológicos de Barry, mientras que en el interior, Ed admite que si no considerara a los humanos hermanos de Slicer, también estaría diciendo que Al no es un humano. Divertido, el hermano mayor, Slicer, decide decirle a Ed quién estaba haciendo las piedras filosofales y quién les ordenó proteger el laboratorio 5, pero antes de que le pudiera decir algo más, Lujuria acaba con él destruyendo su sello de sangre, mientras que Envidia mata al más joven. El brazo de Ed finalmente cae justo después de que estuviera a punto de atacar a Envy, quedando vulnerable para recibir un rodillazo en el estómago que lo noquea. En ese momento, Brush y Ross llegan afuera para ayudar a Al, y mientras el edificio se derrumba por culpa de Lost y Envy, Barry se escapa rápidamente y Envy lleva a Ed afuera con sus escoltas, mientras que paralelamente en la prisión de al lado, Kimberly se está drogando con el sonido de las explosiones. Más tarde, Ed despierta en su habitación del hospital donde está siendo tratado por las heridas sufridas durante la pelea anterior. Después de que el segundo teniente Ross y el sargento Brush le informan que el laboratorio 5 explotó, Ed comienza a despotricar y se gana una bofetada. El teniente Ross le explica que debería confiar más en otras personas y confiar en sus mayores, pero inmediatamente después Ross y Brush se enderezan, se disculpan y preguntan qué castigo recibirán por hablar de esa manera con un oficial de mayor rango, ya que un alquimista estatal equivale a ser mayor, aunque Ed les dice que fue su culpa y se lo ganó, por lo que no merecen un castigo. Aparentemente Brush le dio a Al el
mismo tipo de sermón, pero se lastimó la mano en el proceso. Entonces Ed se da cuenta que todavía tiene que llamar a Winry para que le arreglen el brazo, y en lugar de los gritos que esperaba, Winry se muestra amable al respecto, ya que fue su culpa por no hacer el mantenimiento correctamente. Winry llega a la estación Central con el trasero dolorido por el viaje, y después de ser escoltada al hospital por el mayor Armstrong y ver lo gravemente herido que está Ed, ella se angustia, por lo que Ed intenta animarla diciéndole que desde que se rompió el brazo ya no se lastimó, lo que llevó a Winry a darse cuenta que Ed no se había dado cuenta de la parte faltante. Al terminar el mantenimiento, el teniente coronel Hughes llega para escuchar que Ed tiene una mujer en su habitación y para decirle que pronto estará libre de escoltas, dándole a Winry una excusa para preguntar qué habían estado haciendo. Luego Hughes secuestra a Winry para asistir a la fiesta del tercer cumpleaños de su hija, donde Hughes le dice a Winry que la razón por la que los Elric nunca le dicen nada es para que ella no se preocupe tanto, además que los hombres hablan con acciones y no con palabras. Para el día siguiente, Winry y Alicia desarrollan algo así como un vínculo fraternal. De vuelta en el hospital, Edward Elric se encuentra a su enemigo más odiado, la leche, y Al le dice que tiene que beberla ya que tiene un cuerpo humano. Ed comienza a quejarse de que no le gusta la leche y de que Al tiene suerte de ser grande, lo que provocó un arrebato de Al justo cuando Winry llega de visita. Después de que Al expresa todas sus dudas sobre su existencia y la idea de que podría ser un farsante, Ed sale de la habitación después de comprender que eso es lo que ha estado preocupando a Al. Winry luego golpea a Al con su llave y le dice que Ed tiene miedo de preguntarse si él lo odia o no, ya que se culpa por su estado actual, así que luego le ordena que vaya tras Ed. Entonces Al lo encuentra en el techo y después de una breve ronda de defensa en la que Ed gana por primera vez en su vida, los hermanos se reconcilian y deciden hacerse más fuertes. Por otra parte, Scar sueña que está solo y se pregunta dónde fueron todos. En ese momento se encuentra con un alquimista estatal que afirma ser el encargado del exterminio del área, y entonces Scar despierta y encuentra a sus compañeros ishbalanos en los barrios marginales de las ciudades de las afueras del este que lo salvaron. Resulta que lo sacaron de las alcantarillas y curaron sus heridas, y después de confiar que su brazo derecho todavía está unido, les dice a sus salvadores que es un vínculo precioso que recibió de su familia. Durante la campaña de exterminio de Ishbal, el coronel Mustang puso su mirada en la cima del país para protegerlo con Hughes respaldándolo. Luego, al despertar de aquel recuerdo, Mustang se prepara para terminar su trabajo antes de ser transferido a Central. De vuelta en la habitación de hospital, Ed hizo un boceto de sus atacantes en el laboratorio 5. Mientras los Elric, Hughes y Armstrong intentan encontrar una manera de proceder, el Führer, King Bradley, hace una visita inesperada con un melón como regalo. Después de un poco de seriedad en broma por parte de Bradley, les da a todos la orden de no investigar más ni revelar ninguna información sobre el asunto, diciendo que lo hará él mismo mientras escapa rápidamente por la ventana para evitar a sus subordinados, ya que se escapó del trabajo. Entonces llega Winry con los boletos de tren a Dublín, el hogar del maestro alquimista de los Elric y quien los aterroriza, y en el camino está la tierra santa de los mecánicos de Automail, Rush Valley, lo que hace que Winry suplique que la lleven. Al día siguiente, en la casa de los Hughes, la familia despide a Winry, y mientras Hughes se prepara para irse a trabajar, le dice a Winry que pase por aquí si alguna vez vuelve a Central y que les dé saludos a los Elric. Ya en el tren, Winry pregunta por qué quieren ver a su maestro, y la respuesta es que quieren fortalecerse tanto física como mentalmente, además de preguntar sobre la piedra filosofal y la verdad más allá de la verdad, incluso si los matan en el proceso. De regreso a Central, Hughes se entera que los disturbios en Lyon se han calmado y decide investigar un poco en el departamento de los antecedentes penales. Después de descubrir algo sobre todos los lugares violentos y a lo largo de la historia del país, Lust aparece para eliminarlo por haber descubierto demasiado, pero Hughes logra escapar usando un cuchillo escondido en su persona. Luego de llegar tambaleándose afuera para usar el teléfono público para llamar a Mustang, el segundo teniente Ross aparece detrás de él con un arma apuntando a la nuca. Hughes no se deja engañar, ya que le falta un lunar debajo del ojo izquierdo, provocando que Envy revele su trampa y arregle su error. Sin embargo, Envidia luego toma la apariencia de la esposa de Hughes para tomarlo desprevenido y acabar con él, y cuando Mustang contesta, Envy cuelga y deja a Hughes morir en la cabina telefónica, lamentando no poder volver con su esposa y su hija. De vuelta en el tren, Ed y Winry disfrutan de un pastel de manzana que hizo Gracia, la esposa de Hughes, mientras Al lo agrega a la lista de cosas que quiere comer cuando recupere su cuerpo, y la conversación gira en torno a cómo Ed tendrá que agradecer a Hughes por visitarlo tantos días en el hospital, a pesar de estar ocupado con el trabajo. Mientras tanto, en Central se lleva a cabo el funeral del general de brigada Mace Hughes, ascendido especialmente después de su muerte en el cumplimiento del deber, siendo un momento tan triste que le rompe el corazón a su familia, a sus camaradas y a los espectadores. Después del entierro, Mustang admite que está tratando frenéticamente de descubrir la transmutación humana en su cabeza y puede entender cómo deben haberse sentido los Elric ahora. Entonces Mustang les propone investigar la escena de la biblioteca hasta la cabina telefónica, y luego de hablar con Armstrong sobre lo sucedido, se da cuenta de que los rangos superiores deben estar involucrados si Armstrong no puede responder a sus preguntas. Basado en lo que dijo Armstrong, Mustang deduce que podría ser una organización que tiene vínculos con la piedra filosofal que mató a Hughes. Por esto, Mustang decide investigar a fondo el liderazgo militar tan pronto como sea transferido a Central. Por otro lado, Ed, Al y Winry finalmente llegan a Rush Valley, santa de la mecánica de Automail. Después de que Winry había admirado las diversas marcas y modelos del Automail en exhibición por un tiempo, Ed es apresurado por varios mecánicos que quieren ver bien sus extremidades de Automail, pero entonces Ed se da cuenta de que su reloj de bolsillo plateado, su prueba de ser un alquimista estatal, había sido robado. Los mecánicos, demasiado entusiastas, le dicen que lo más probable es que haya sido Paninja quien lo robó,
robó, y con un poco de insistencia le dicen a Ed dónde es más probable que puede encontrarla, en la cima de una montaña donde vive un mecánico de automóviles llamado Dominic. Al cabo de un rato la encuentran, y luego de una persecución y un susto por las espadas y el cañón ocultos en sus piernas de Automail, Winry es quien finalmente la atrapa. Dentro de la casa de Dominic, su hijo y la esposa embarazada lo saludan. Winry examina las piernas de Paninilla, y Ed es ignorado hasta que aparece Dominic. Después de examinar el Automail de Ed, Dominic supone que el peso podría ser lo que está obstaculizando el crecimiento de Ed, lo que le llevó a Ed a tener fantasías felices, por lo que le niega rotundamente a Winry cuando le pide a Dominic que la acepte como aprendiz. Con una gran tormenta afuera, Ed y Al se encuentran sintiendo el vientre embarazado de Saldia, mientras reflexionan sobre los misterios de la vida. Mientras tanto, Paninja y Winry comienzan a hablar sobre por qué Paninja usa Automail. Resulta que cuando era pequeña perdió sus padres y sus piernas en un tren, dejándola sin familiares y profundamente deprimida, hasta que Dominic la encontró y se la llevó a casa con él para equiparla con sus piernas nuevas. Cada vez que intenta pagarle a Dominic, él rechaza su dinero, razón que Winry supone que es porque lo roba, por lo que Paninja decide dejar de robar, comenzando a devolver el reloj de Ed, que no se abre. Winry vio que Ed lo selló usando alquimia y usa sus habilidades para abrirlo creyendo que hay algo vergonzoso escondido adentro. Aún así logra abrirlo, pero adentro solo encuentra las "No olvides el 3 de octubre" grabadas en la cubierta interior. Tras ver esto, Winry le pide a Paninja que se lo devuelva a Ed y decide pedirle a Dominic que le enseñe una vez más. Mientras la tormenta continúa, él le avisa a Winry que el bebé está naciendo y Dominic corre a la ciudad para buscar un médico. Cuando Saldia está por parir, Winry se hace cargo del parto basándose en los recuerdos de los libros de medicina que ha leído, mientras que Ed se reprende a sí mismo por ser siempre impotente durante los momentos importantes. Finalmente el bebé nace exitosamente y Winry está tan agotada que necesita que Ed la lleve a cuestas, aunque cuando Winry le dice que vio lo que había en el reloj, Ed rápidamente la deja caer sobre su trasero. Ed ni siquiera le mostró a Al lo que escribió dentro del reloj, ya que es un recordatorio personal para el día en que ya no pudieron regresar, el día que quemaron su casa hasta los cimientos. Entonces Winry decide que ella también tiene que fortalecerse para poder apoyarlos mejor. Cuando aparece Paninja, Ed la golpea con su mano derecha por robarle el reloj, y luego una segunda vez con su mano izquierda cuando ella se queja. En ese momento Dominic regresa con el médico, pero al ver a su nieto cambia su carácter por completo. Al ver que Saldia y su bebé están perfectamente sanos, Dominic decide presentarle a Winry un mecánico experto para entrenar. Posteriormente, ya en la estación, Ed y Al finalmente están en el tren a Dublín para ver a su maestro, mientras que Winry se queda en Rush Valley. Durante el viaje, Ed se despierta de un sueño poco antes de llegar, y cuando por fin llegan afuera de la residencia de su maestro, un hombre alto que sostiene un cuchillo de carnicero emerge de la puerta y lo saluda comentando su crecimiento. Después de que le dice a su esposa, postrada en la cama, Izumi, que los Ehrlich están de vuelta, ella también se levanta para saludar a los estudiantes, dándoles una paliza y reprendiendo a Ed por convertirse en un perro militar antes de vomitar sangre. Entonces los Ehrlich preguntan si su maestra sabe algo sobre la piedra filosofal, pero ella no sabe nada, aunque sí conoció en Central a un alquimista llamado Hohenheim, que sí lo sabe. Sin embargo, resulta que Hohenheim es el padre de Ed y Al, que los abandonó hace años y a quien Ed culpa por la muerte de su madre. Más tarde, durante la cena, los Ehrlich le cuentan a su maestra sobre el parto que presenciaron en Rush Valley, y entonces ella les dice que deberían estar orgullosos de estar vivos. Esa noche, los hermanos Ehrlich recuerdan cómo conocieron a su maestra durante una inundación en su ciudad natal, cuando ella utilizó la alquimia para evitar que un río se desbordara hacia su ciudad. Después de ser rechazados varias veces, ella finalmente decide entrenarlos al enterarse de que no tienen padres. La primera prueba que les hace es sobrevivir solos durante un mes en una isla desierta sin utilizar alquimia, con la tarea de descifrar las palabras "uno es todo, todo es uno". Los deja allí solo con un cuchillo. La razón de dejarlos en una isla es que puedan tener una experiencia de la vida real. Mientras que Izumi tuvo que pasar un mes en el Monte Briggs en medio del invierno para su entrenamiento, en la isla los Ehrlich no tenían problemas para atrapar comida, pero no están decididos a matar lo que capturan y terminarían perdiendo ante los depredadores locales. Después de algunos días sin comer, Ed finalmente se desmorona y comienza a alucinar tratando de comer cualquier cosa, incluido a Al. Después de comer hormigas, Ed se da cuenta de que no quiere morir aquí, y los Ehrlich finalmente deciden matar lo que atrapen para poder comer. Ed finalmente descubre el significado de las palabras de Izumi en la última noche que tienen que pasar en la isla. Todo está conectado y usa la cadena alimenticia como analogía para explicarlo. Cuando Izumi llega, le dan la respuesta que encontraron: el todo es el mundo y el uno soy yo. Y así comienza el verdadero entrenamiento. El entrenamiento de Izumi es tanto físico como mental. El entrenamiento de combate y el conocimiento alquímico se enseñan simultáneamente y se implican que ambos son la circulación del poder. Los Ehrlich preguntan por qué pueden usar la alquimia sin un círculo. Ella afirma que actúa como el círculo y que la única forma de hacerlo es llegar a la verdad. De vuelta al presente, Izumi comparte tiempo con Ed y Al, e inmediatamente después descubre que Ed tiene un Automail para su brazo derecho y pierna izquierda, y que Al es una armadura vacía. También deduce correctamente que Ed y Al han visto la verdad ellos mismos. Entonces Izumi explica que tuvo dificultades para concebir un hijo y se enfermó después de que finalmente quedó embarazada, lo que provocó la pérdida del bebé. Cuando intentó usar la alquimia para devolverlo a la vida, muchos de sus órganos internos fueron cobrados y ella perdió la capacidad de volver a tener hijos. Después de expresar su arrepentimiento por no haberles contado antes sobre la transmutación humana, Ed y Al intentan animarla diciendo que fue su propia decisión, por lo que Izumi los abraza a ambos diciéndoles que no se esfuercen, lo que provocó que los Ehrlich se derrumbaran y se disculparan repentinamente. Posteriormente, Izumi se despide de Ed y Al y les dice que vayan a casa,
regresa. Y luego, en la estación del tren, el marido de Izumi les dice a los Ehrlich que pasen por allí si alguna vez vuelven al vecindario, sorprendiéndolos a ambos con la afirmación de que todavía pueden comunicarse, ahora que ya no tienen una relación estudiante-maestro. Entonces Ed se da cuenta de por qué volvieron a Dublin en primer lugar y decide regresar para preguntar cómo recuperar sus cuerpos. Izumi razona que dado que Al perdió todo su cuerpo cuando vio la verdad, debería saber más. Sin embargo, el impacto de la terrible experiencia le hizo perder sus recuerdos. Mientras reflexiona sobre cómo restaurarlo, Ed e Izumi le dicen lo indescriptible que es y cómo podría causar que su mente colapse si no tiene cuidado. Aún así, Al decide intentar recuperar su memoria de todos modos. Sin embargo, mientras tanto, fuera de la ventana, un hombre extraño había estado escuchando a escondidas toda la conversación y luego trepa por la pared. Por otro lado, en la ciudad sede del este, el coronel Mustang está discutiendo su traslado a Central para la próxima semana con su superior durante un juego de ajedrez. Después de ganarle por primera vez, Mustang solicita llevarse a algunos de sus subordinados con él: el sargento, el mayor Fury, el suboficial Falman, el segundo teniente Breda, el segundo teniente Havoc y el teniente Hawkeye. Todos están de acuerdo excepto Havoc, que ya acaba de conseguir novia, por lo que Mustang le dice que la deje. En otra parte, Scar está levantando pesas mientras aún está herido y recibe una visita inesperada de su antiguo maestro, quien le dice que debe preservar en lugar de buscar venganza, pero justo en ese momento llegan dos hombres con la intención de capturar a Scar para obtener el dinero de la recompensa y dividirlo con Yoki, quien quiere recuperar su rango y deshacerse de los Ehrlich. Después de que Scar mutila a uno y mata al otro, Yoki se ve obligado a seguirlo mientras abandona el campamento de los Shishbalanos para evitar atraer a más personas del mismo tipo. De vuelta en Dublin, Al está barriendo y recibe un mensaje de personas que deciden conocer su secreto para ir al nido del diablo. Una vez que Al llega, decide golpearlos hasta dejarlos sin sentido y obligarlos a sacarles toda la información, aunque termina siendo secuestrado. Sus captores son un grupo de quimeras liderados por el homúnculo Codicia, quien decide saber cómo transmutar un alma y tras demostrar que una quimera humana exitosa es posible al igual que su propia existencia, decide atraer a Ed, ya que Al no recuerda cómo su cuerpo se volvió así. Él llega y Greed intenta llegar a un acuerdo con él. Ed le enseña cómo transmutar un alma y a cambio Ed aprende a crear un homúnculo. Ed los etiqueta como villanos y él no negocia con villanos, por lo que comienza la pelea, Ed contra Greed. Al principio, Ed es bloqueado en cada ataque por el escudo definitivo de Greed. Paralelamente, Izumi y su esposo van tras Ed y Al enterarse que han desaparecido. De regreso a la pelea, después de recibir una paliza de Greed, Ed descubre que el escudo definitivo debe estar hecho de carbono, entonces usa la alquimia para convertirlo en algo que pueda romper. Entonces se da cuenta de que Greed no puede regenerarse y endurecerse al mismo tiempo. Entonces Izumi rompe en escena. Habiendo escuchado suficiente de la conversación en el pasillo, rompe el escudo de Greed y luego se presenta como ama de casa. Por otro lado, el coronel Roy Mustang finalmente recibe su ascenso en Central y está causando un gran revuelo entre todos los oficiales de alto rango a quienes no les agrada que los jóvenes asciendan rápidamente de rango. Mientras vamos a ver al Führer King Bradley, descubrimos que está inspeccionando el cuartel general del sur, justo alrededor de donde están los Ehrlich. En las alcantarillas debajo del nido del diablo, los subordinados de Greed se han escapado con Al, mientras Bradley comienza un ataque total liderando el camino. Greed también decide escapar viendo su desventaja con Ed e Izumi, quien se enoja por esta cobardía y lo hace sangrar por la boca nuevamente. Luego los soldados militares los encuentran. Greed encuentra a Al y Martel solos en las alcantarillas junto con Bradley, quien demuestra ser más que un rival para Greed con su veloz manejo de la espada. Arriba los soldados están exterminando a las otras quimeras y el mayor Armstrong se enfrenta a Roa hasta que se retira con los demás sobrevivientes. Bradley no muestra piedad, desgarrando las extremidades y atacando el cuello de Greed siempre que es posible. En la escaramuza el parche del ojo de Bradley se quita y se revela que tiene un tatuaje de Uroboros en el ojo izquierdo, lo que le da el ojo infinito para contrarrestar el blindaje de Greed. Entonces Greed regresa hasta donde está Al y Martel y los subordinados de Greed estaban con ellos antes de regresar y le pide a Al que salve a Martel mientras mantienen a raya a Bradley, pero el Führer los mata a ambos fácilmente, molestando a Greed por destruir sus posesiones. Entonces Greed ataca a Bradley nuevamente, pero es derrotado una vez más. Cuando Bradley va a ver si Al está a salvo, Martel intenta estrangularlo a través de la armadura de él. Esto no le hace gracia a Bradley y otra quimera muere con su sangre salpicado en el sello dentro de la armadura, lo que hace que Al recupere sus recuerdos desde el interior de la puerta. Cuando Al alcanza a Armstrong, ya ha sacado el cadáver del interior de la armadura y se derrumba porque no pudo salvarla. Bradley les pregunta a ambos sobre lo que hablaron con Greed, lo que implica que ambos podrían ser asesinados como traidores si hicieran algún tipo de trato con él, pero como no se hicieron tratos, no se les castigó por ello. Entonces Bradley pregunta sobre la relación entre el brazo derecho de Ed y la armadura de Al, pero se retira junto con sus hombres sin necesitar una respuesta directa, aunque advirtiéndole a Ed que cuide bien de su hermano menor. Más tarde esa noche, Bradley le pide a Izumi que se convierta en el alquimista estatal, pero ella rechaza su oferta. Mientras tanto, Ed todavía está limpiando la sangre de Al, quien le cuenta sobre la falta de información sobre la transmutación humana que sus recuerdos arrojaron. Por otro lado, en algún lugar debajo de la sede central, Bradley informa a los otros homúnculos sobre su progreso en el sur y su hallazgo inesperado, concretamente Greed, a quien trajo con vida. Después de que Codicia recuerda cómo envidia, lujuria, gula y pereza no han cambiado en absoluto en los últimos 100 años, conoce a Ira, Bradley, un homúnculo creado como un humano. Antes de que las cosas se pongan demasiado alborotadas, su padre les dice que no peleen. Al parecer, la razón por la que Greed los traicionó se debe a su propia naturaleza de ser codicioso. Quedarse con ellos no les permitiría alcanzar todo el mundo. Después de negarse rotundamente a volver a trabajar para su padre, lo hierven vivo en aceite, diciéndole que regrese con él. Sin embargo, Greed muere riendo locamente, diciendo que no lo culpen si le da dolor de estómago a su padre. Entonces los restos de Greed se procesan en un líquido rojo que el padre consume en una especie de brindis por la continua
continua lealtad de los demás. Luego Bradley es recibido por su hijo Selim y su esposa. Resulta que Selim es un gran admirador de Edward Elric y después de una charla informal los tres regresan juntos a casa. Scar enfrenta al alquimista de plata, dando como resultado otro alquimista estatal muerto más. Luego vemos a Yoki salvando a Mei Chang, una chica del país oriental de Xing. Mei Chang cura las heridas de Scar, quien encontró a su compañero Xiao Mei, un mini panda muy adorable. Posteriormente se preparan para dirigirse hacia Central. Mei explica que vino de su país en busca de una manera de obtener inmortalidad y está tratando de localizar a Edward Elric en el proceso, creyendo que es un caballero alto y apuesto. Por otro lado, en Central, la primera teniente Risa Hawkeye camina a casa por la noche y es atacada por Barry de Chopper. Desafortunadamente para él, Risa llevaba más de un arma de fuego y no estaba asustada en absoluto porque Barry fuera una armadura vacía y todo eso. Al final Barry se enamora de ella por su fuerza. Así comienza el interrogatorio de Roy a Barry. Al enterarse de la presencia del laboratorio 5 de la piedra filosofal, todos los científicos involucrados en la creación de las piedras fueron utilizados como ingredientes para deshacerse de cualquier posible fuga de información. Como pregunta final, Roy pregunta si Barry fue quien asesinó a Hughes, pero Barry no sabe de qué está hablando y Roy cree en su palabra. En Rush Valley, Ed y Al visitan a Winry ya que el brazo derecho de Ed está desmoronándose nuevamente por la pelea con Grid. Mientras trabaja en el brazo de Ed, Winry les dice que Panindia comenzó a trabajar legítimamente reparando techos y otros trabajos de reparación en la altura. Sin embargo, al carecer de las piezas necesarias para una reparación completa, Winry les dice que vayan a matar tiempo en la ciudad mientras ella las consigue. Entonces Al se encuentra un hombre desmayado al costado de la carretera. Después de comer lo que parecen varias docenas de porciones de comida, se revela que vino de una tierra extranjera, Xing, después de haber cruzado el desierto de la manera más difícil para poder echar un vistazo a las ruinas de Jerjes. La razón por la que vino a Mestris fue para investigar su alquimia, ya que la alquimia en Xing se usa principalmente con fines médicos. En Amestris, la alquimia se usa principalmente para el combate, ya que las disputas fronterizas en los países de Areu al sur y Creta al oeste están en curso. Además, el país del norte, Drachma, tiene un tratado de no agresión, pero es principalmente gracias a que Montebrix no ataque a Amestris. Aparentemente, el país se convirtió en un estado militar cuando Bradley llegó al poder. De todos modos, la conversación vuelve a la alquimia y el extranjero finalmente se presenta. Su nombre es Ling Yao y no es alquimista. Ling vino hasta aquí buscando la piedra filosofal para ganar la inmortalidad, pero como Ed y Al se niegan a hablar, Ling los intoxica con comida. Así la pelea comienza. Los Elric son tomados por sorpresa por las artes marciales de su agresor, pero coinciden en que no son nada comparados con su maestro. Luego de un rato peleando, Ed descubre que su atacante se vuelve predecible y fácil de contrarrestar a medida que lo va insultando. Mientras tanto, Panindia le presta ayuda a Al mientras que el viejo atacante se pregunta si Al siente algo extraño en él. Ed logra destruir la máscara de su atacante y para su sorpresa es una mujer. Ahora ambas peleas se envuelven explosivas, con el atacante usando granadas y Panindia usando su cañón. Mientras Al usa la alquimia sin un círculo para inmovilizarlo, Ed se arranca su brazo de automail y lo usa para atraer a su atacante con una trampa. Finalmente, cuando todo termina, Ling sale y les pide que trabajen para él para poder gobernar un país, aunque terminan huyendo a las corridas fingiendo que no pueden entender el lenguaje cuando aparece la gente enojada del pueblo por las destrucciones. Después de que Al acepta repararlo todo, Ed descubre que ahora tampoco necesita un círculo y pierde su dignidad como hermano. Luego, cuando regresan a la tienda donde trabaja Winry, se topan con Ling nuevamente y Ed rápidamente lo golpea en la cabeza con su brazo roto. El hombre de la niña es Ran Fan, el anciano es Fu, y ambos son de la familia que ha servido a la familia de Ling durante generaciones. Además, Ling es un príncipe. También se revela que parte de la cultura de Xing está formada por más de 50 clanes, cada uno de los cuales envía una hija para tener un hijo con el emperador, siendo actualmente 24 hijos y 19 hijas. Ling ocupa el puesto 2 en la línea para el trono y el emperador, quien está gravemente enfermo, por lo que ahora es el mejor momento para intentar ganarse su favor. Winry regresa y al ver el brazo de Ed que ya no está pegado a su cuerpo se enoja. Mientras le arregla el brazo deciden ir a Central y Winry quiere ir también a saludar a Hughes, mientras que Ling también decide acompañarlos y mientras tanto en otra parte Mei acompaña a Scar y Yoki que también se dirigen a Central. Cuando los Elric y sus nuevos amigos de Xing llegan a Central, Ling desaparece inmediatamente yendo a otro lugar a comentar para sí mismo que hay algo extraño en el país. Por otro lado, el segundo teniente Havoc le hace una visita al suboficial Falman, quien se quedó atrapado cuidando a Barry de Chopper en un apartamento en ruinas, donde solo puede jugar ajedrez, aunque Barry no puede ganar nada y quiere cortar a la gente por la noche, pero nadie le dejará. Havoc transmite las disculpas del coronel Mustang por darle un trabajo tan problemático junto con una advertencia de que está casi muerto si algún civil o personal militar lo encuentra. Su única buena noticia es que él consiguió una nueva novia y Barry quiere saber si se divertía cortándola. Por su parte, Ling se desmayó en medio de la calle nuevamente y es arrestado por ingresar ilegalmente al país, mientras sus subordinados están todavía buscando en otros lugares. Ed y Al deciden pasar por el puño militar y contarle al teniente coronel Hughes sobre los homúnculos, mientras Winry se dirige a la residencia de Hughes para saludar a la familia. En las cámaras militares, Sheska está cubriendo al coronel Mustang, quien actualmente se está enterrando en cualquier cosa que Hughes pudiera haber estado investigando antes de su asesinato, a pesar de que se quedó dormido cubierto de libros, y supone que intimidó a Sheska para que le permitiera usar los archivos. También le dice que Mustang está investigando los incidentes del laboratorio 5, y cuando Fokker se va, se muestra a otro Fokker, lo que significa que el primer Fokker era en realidad Envy disfrazado, por lo que el verdadero Fokker saluda a Sheska, la deja desconcertada. Mientras tanto, Mustang se encuentra con el mayor Armstrong en el baño de hombres y descubre que los Erlich aún no saben sobre el asesinato de Hughes, ya que Armstrong no se atrevió a decírselos, y también afirma que si supieran podrían pensar que murió mientras intentaba
ayudarlos a ellos. Paralelamente, Ed y Al encuentran poco después al teniente Hawkeye y Mustang, quienes les mienten diciendo que Hugh se retiró al campo llevándose su esposa e hija con él, y luego les dicen que no haga nada imprudente y se va. La razón detrás de sus mentiras fue para no impedir el progreso de los Ehrlichs, comentando para sí mismos que no tienen derecho a llamar a Armstrong de buen corazón o, como dice Hawkeye, cruel. Sin embargo, cuando Ed y Al están a punto de ir a buscar a Winry, se encuentran con el segundo teniente Ross, quien sin darse cuenta les informa sobre el asesinato de Hughes. Por otro lado, Winry está en camino a ver a la familia de Hughes, pero descubre la verdad de ellos cuando Ed decide contarles todo, y Al decide que preferirá no recuperar su cuerpo si otros tienen que morir en el proceso. Después de que Ed termina de explicar por qué mataron a Hughes, su esposa lo comprende completamente y les dice a los hermanos que sigan adelante para que su muerte no carezca de sentido, a pesar de que ella todavía está realmente destrozada por dentro. Al regresar al hotel, nadie está de buen humor, especialmente Winry, que no ha comido nada y está lo suficientemente angustiada para romper en llanto enfrente de Ed en su habitación. Mientras tanto, Envy tiene una reunión con Lust y Gluttony para informarles cómo Mustang todavía está husmeando, mientras que Lust informa que no ha recibido ninguna información de su novio. Entonces Envy decide tomar medidas adicionales para que Mustang se comporte, incriminando a la segunda teniente Mary Ross por el asesinato del general de brigada Miss Hawks, para que Mustang deje de espiar. Entonces Havoc se encuentra con su novia, Solaris, quien en realidad es la mismísima Lust. Gracias al plan de Envy, Maria Ross es interrogada como la principal sospechosa del asesinato del general de brigada Hughes. La evidencia de que hay una bala calibre 45 fue la causa de la muerte, y que María había usado solo una bala para su arma calibre 45 junto con el lugar en el que la usó, el laboratorio número 5, siendo un montón de escombros y sin la coartada para pasar una noche del asesinato y un testigo ocular que la sitúa en la escena. Las cosas definitivamente no pintan bien para ella. Al mayor Armstrong no se le permite verla a ella ni al sargento. Encima se ignora el testimonio de Brush sobre el momento en que utilizó la bala. Mientras tanto, en la habitación del hotel, los Ehrlichs se preguntan qué deben hacer a continuación, mientras Winry se preocupa por su seguridad sabiendo que están en un lugar muy peligroso. Ella quiere que dejen de hacer cosas peligrosas, pero también quiere que recuperen sus cuerpos sin dejar de tener miedo de desaparecer, tal como lo hicieron sus padres. En resumen, ya nadie sabe lo que quiere. Por su parte, Barry de Chopper sigue atrapado jugando ajedrez con Falman hasta que llega el periódico de la tarde, lo cual es la emoción del día de Falman, que trae noticias que provocan una llamada inmediata de Mustang. Los Ehrlich también recibieron el periódico. Los titulares decían: la segunda teniente Maria Ross condenada por los cargos de asesinato del general de brigada Hughes. Mientras tanto, Link todavía está en prisión y los guardias todavía no creen que tenga 15 años, y entonces un intruso irrumpe en la prisión, Barry de Chopper. Las armas no funcionan con Barry. Un disparo en su casco solo muestra a los guardias que es un traje vacío y Barry está molesto porque no se le permite cortarlos. Link logra que Barry lo libere, prometiendo que lo ayudará. Además que Barry encuentra la celda en la que se encuentra María. Entonces, luego de mostrarle un documento y como ya ha sido condenada, Barry le da dos opciones: quedarse y morir o escapar con él. Por supuesto, elige escapar, pero recibe un aviso de muerte si se resiste a la captura. Mustang comienza a moverse mientras Barry, María y Link se topan con Ed y Al. Entonces Barry retrasa a los Ehrlichs mientras María escapa, pero no llega muy lejos antes de toparse con Mustang, quien finge matarla con sus llamas. Barry y Link se retiran después de que Ed pasa junto a ellos y ve el resultado del trabajo del alquimista de fuego, un cuerpo quemado completamente irreconocible. Acto seguido, Mustang se disculpa por no contarle sobre la muerte de Hughes y que es el deber de un soldado seguir las órdenes sin cuestionar. Durante la investigación, Mustang se pregunta si fueron sus hombres los que ayudaron a María a escapar para poder quemarla él mismo, algo que Mustang descarta como una acusación infundada. Más tarde, el mayor Armstrong también se disculpa con los Ehrlich por no contarles sobre la muerte de Hughes. Los resultados de la autopsia de lo que queda de Maria Ross confirman que es ella según sus registros dentales, y el médico está totalmente disgustado con lo que Mustang le hizo. El mayor Armstrong se siente deprimido por lo que supuestamente hizo su subordinado, pero Mustang sugiere que se vaya de vacaciones a la región oriental donde solía trabajar, afirmando que hay muchas chicas bonitas por ahí. Por otro lado, Envy le informa los resultados a Lost, quien lo ve más como un fracaso, ya que el plan era hacer que Mustang se comportara, mientras que Envy nota cómo está causando que no agrade el coronel. Mientras tanto, a la teniente Hawkeye se le aprueba un tiempo de permiso y cierra la puerta en su camino. Afuera, Barry está afilando su cuchillo de carnicero, mientras Falman le grita por salir, mientras Link le envía señales de humo a sus subordinados, lo que causa más dolor a Falman cuando llega. De vuelta en el hotel de los Ehrlichs, el mayor Armstrong aparece y le rompe el brazo de Automail a Ed, lo secuestra y lo lleva a Rosenburg para que lo arregle, mientras le dice a Al que se quede atrás, ya que destaca demasiado. Al parecer, esto fue una orden de Mustang para sacar de Ed del camino por un tiempo, pero volviendo con Envy, parece que descubrió que Barry todavía está vivo, lo cual no le divierte para nada a Lust que lo haya dejado escapar, pero Envy se queja de que le falta gente, por lo que Lust decide usar a Barry de Chopper para encontrar a Barry de Chopper. Entonces Edward y el mayor Armstrong llegan a Rosenburg y ninguno de los dos tiene una idea de por qué vinieron específicamente, ya que solo fue otra orden que les dio el coronel Mustang. Allí son recibidos por el segundo teniente Breda. Volviendo con Al y Winry en Central, ambos reciben una visita sorpresa de Link, quien explica lo que está haciendo Ed. Y volviendo con ellos, Ed, Armstrong y otros atraviesan el desierto, y cuando llegan a las ruinas de Jerjes, Ed se refresca antes de que su Automail lo queme. Luego Ed relata la leyenda del sabio del este, una historia sobre el único sobreviviente de Jerjes que introdujo la alquimia en Amestris, y Fu relata la leyenda similar que existe en Shin sobre el sabio del occidente, que introdujo a Shin en la alquimia. A medida que se adentran en las ruinas, Ed se reencuentra con Maria Ross, quien tiene que correr para salvar su vida para evitar el agarre mortal que Armstrong llama abrazo. Breda explica la situación a través de un flashback. Resulta que Barry le había informado a Mustang sobre Maria Ross y que ella no podría haber sido la asesina. A partir de ahí, Mustang ideó un plan para fingir un cadáver, quemando hasta los dientes para que permitiera que Maria escapara del país. Mustang escondió el cadáver ficticio de la forma en que sabía que Ross huiría
iría, y lo incendió mientras se encontraron, confiándose la Havok después, pero la única parte que no salió según lo planeado fue la aparición de regreso al presente. Fu explica que Link y Barry hicieron un trato por el cual María podrá esconderse de forma segura en Shin. Otro mensaje de Mustang transmitido a través de Breda revela que envió a Ed en medio de la nada para que estuviera fuera del camino mientras Mustang va a pescar a los organizadores de la trampa de María. De vuelta en Central, Link también le está explicando la situación a Al y a Winry, quienes acudieron a ellos cuando Barry no sabía cómo se podía transmutar un alma y quería saberlo de ellos. Rose está desesperada por cómo fue arrastrada a estas cosas que no tienen nada que ver con ella, mientras que los demás repasan la inteligencia que han reunido sobre el enemigo desconocido. Entonces, Ed decide seguir adelante de una manera que no cause que maten a las personas que le importan, y cuando Rose está a punto de comenzar el viaje Shin, le pide a Armstrong que le dé las gracias a Mustang y que no dude en llamarla de regreso al país si surge una emergencia. Y una vez de regreso a Central, Mustang está ocupado aparentemente charlando con una mujer por teléfono desde su oficina, aunque en realidad es la teniente Hawkeye informando que tienen un cliente con su conversación codificada. Por otro lado, el cuerpo desordenado que Luz llamó Barry de Chopper anteriormente ha encontrado donde se había estado escondido Barry. Entonces los dos Barry luchan entre sí, pero Barry, el de carne, es demasiado rápido y después de desarmar la armadura de Barry de su brazo derecho, el grupo decide moverse hacia afuera, donde obtienen una cobertura de francotirador para Hawkeye. En este punto, Armor Barry se da cuenta de que es su cuerpo el que intenta recuperar su alma. Ahora de regreso a las ruinas de Jerjes, Ed está ocupado mirando un círculo de transmutación que se parece mucho a uno que vio en el laboratorio 5, pero se frustra por las piezas faltantes. En ese momento, un individuo intenta atacarlo, pero Ed lo trata sin esfuerzo, y luego se da cuenta de que su agresor es Ishvalano. Poco después, todo un grupo de ellos se reúne queriendo tomarlo como rehén en un intento de recuperar su hogar del ejército. Un plan que Ed sabe que no funcionará, pero tiene esperanzas, ya que fue la muerte de solo un niño lo que desató una guerra civil en primer lugar. Sin embargo, antes de que las cosas se salgan de control, una anciana les dice a todos que desistan de sus acciones. Mientras la conversación continúa, Ed descubre que gran parte de la gente allí fue salvada en la guerra por los Rockwell, los padres de Winry. Aparentemente permanecieron en el campo de batalla durante un tiempo prolongado, salvando cualquiera que pudieron, hasta que fueron asesinados por un Ishvalano, al que salvaron con tatuajes en su brazo derecho refiriéndose a Scar. De regreso a Central, Barry está totalmente extasiado ante la oportunidad de masacrar su propia carne a pesar de las protestas de Havok. Mientras Hawkeye observa la situación, tiene que colgarle a Roy para lidiar con su propio atacante, Gula, quien se levanta como si nada tras recibir un disparo de francotirador a quemarropa. La teniente Hawkeye lucha contra Gula metiéndole bala tras bala, mientras que en el otro extremo de la línea de comunicación el coronel Mustang escucha toda la pelea. Después de tener recuerdos de la muerte de Hughes, Mustang comienza a llegar al frente y luego a los papeles iniciales. Mientras tanto, en el hotel, Link explica cómo Mustang está tratando de descubrir a las personas detrás del laboratorio 5, lo que llevó a Al a mudarse también. Volviendo a la pelea, Gula está a punto de comerse a Hawkeye, pero su perro Black Hayate y el sargento Fury llegan para brindar respaldo, aunque es ineficaz contra las habilidades regenerativas del homúnculo. Entonces Mustang llega y lanza un homúnculo por la ventana, luego se lleva a Hawkeye con él y deja a Fury y a Hayate para salir y cubrir la operación. En ese momento, Alphonse se encuentra con el grupo de Mustang mientras persiguen el cuerpo de carne de Barry. Mientras lo persigue, Al informa a Mustang sobre la situación del homúnculo, y entonces la persecución termina en el laboratorio 3, y Mustang quiere usar esta información para chantajear a los superiores, pero antes de que pueda retirarse, Barry entra corriendo, todavía con ganas de cortar su cuerpo de carne. Usando las acciones de Barry a su favor, Mustang pide ingresar a las instalaciones bajo la fachada de que está persiguiendo a un criminal, y a medida que descienden más profundamente en el complejo, se dividen en dos grupos, Mustang y Havok por un lado, y Alphonse y Hawkeye por el otro. Mustang y Havok se encuentran con Lust en una de las habitaciones, quien está un poco molesta con Havok por permitirle una cita para ayudar a Mustang. Entonces Mustang comienza su interrogatorio comenzando con si Lust mató a Hughes. Ella no lo hizo, pero le hubiera gustado haberlo hecho. Molesto, Mustang le dispara varias veces a Lust, quien quedó un poco impresionada con la cantidad de información que Mustang tiene sobre los homúnculos, por lo que decide mostrarles algo bueno. Todos los homúnculos tienen una piedra filosofal como núcleo, llegando incluso a abrir su propio pecho para mostrarles. Por supuesto, ella no tiene intención de dejar que ninguno de ellos viva ahora que lo saben, desarmándolos fácilmente y empapándolos con una tubería de agua que estaba en el techo para evitar que Mustang use sus llamas. Después de volver a caer en una posición más estratégica, Mustang transmuta el agua en sus componentes básicos de hidrógeno y oxígeno, haciendo explotar la habitación. Mientras investiga los restos de la habitación, Lost lanza un ataque sorpresa y hiere gravemente a Havok. Entonces Mustang, desesperado, arranca la piedra filosofal de Luz para intentar salvarlo, pero Luz se regenera alrededor de la piedra y luego lo empala a él también. Mientras tanto, el Führer King Bradley llega tras enterarse del intruso y planea ayudar a Mustang. Ollie y Hawkeye encuentran a Barry, quien ya cortó su cuerpo de carne, comentando lo podrido que se había vuelto debido a que tenía un alma que no le pertenecía colocada dentro. Debido a estos, Al se da cuenta de que su cuerpo de armadura podría rechazar su alma en cualquier momento. Sin embargo, en este momento llega Luz. Barry la ataca con ganas de cortarla en pedazos también, pero termina siendo desmembrado él mismo en pedazos. Luego Hawkeye descubre lo que Lust ha hecho con Mustang y vacía sus 3 armas contra ella en rabia emocional antes de derrumbarse. Cuando Al demuestra su capacidad para transmutar sin un círculo, Lust se da cuenta de que él abrió la puerta, por lo que no se le permite matarlo, así que intenta inmovilizarlo mientras apunta a Hawkeye. Al defiende a Hawkeye a pesar de que ella le suplica que escape, recordando todas las demás personas a las que no ha podido proteger. Entonces llega Mustang y quema a Lust usando el pedernal del encendedor de Havok y un círculo dibujado con su propia sangre en el dorso de su mano. Mustang explica que selló sus heridas quemándose, mientras mata a Lust con sus llamas, quemándola una y otra vez hasta que una piedra filosofal se hace cenizas y ella finalmente muere, afirmando sobre el final que el día en que Mustang sufriría angustia está cerca. Y mientras esto ocurría, afuera del recinto, Bradley envaina su espada y se aleja. De vuelta al hotel, Al se encuentra con Winry justo cuando su brazo derecho se cae. Al parecer, el alma de Barry todavía está viva,
viva, ya que Lust no rompió el sello de sangre. Sin embargo, el cuerpo de carne de Barry también estaba vivo y efectivamente mata a ambos cuerpos cuando limpia el sello. Luego, Ed llega a Resemble una vez más y ve a su padre de pie ante la tumba de su madre. Ed y Hohenheim se encuentran en el cementerio después de algunos intentos de saludar. Pregunta por qué Ed quemó su casa. Al escuchar la explicación de Ed, Hohenheim considera que no es diferente a un niño que intenta ocultar sus errores y acusa a Ed de intentar escapar de esos horribles recuerdos. Ed se enoja y Hohenheim comenta para sí mismo lo similar que es Ed a él cuando era más joven. Más tarde esa noche, mientras Ed duerme, Hohenheim y Pinako conversan sobre los viejos tiempos y cómo Hohenheim nunca cambia, ya que en una foto tomada en 1866 luce igual que ahora, y si lo que trajeron sus hijos fue realmente Trisha, su madre. Sí, los rasgos físicos como el color de ojos y el cabello coincidían o no, mientras Ed escucha horrorizado al otro lado de la puerta. De regreso en Central, Al explica a Link que puede continuar funcionando sin descanso ni sustento, algo que excita a Link ya que eso parece la inmortalidad que él busca. Pero Al continúa explicando que está lejos de ser inmortal, ya que un alma y un cuerpo que no coinciden eventualmente sufrirán un rechazo. Sin embargo, Link sugiere que el alma podría simplemente transferirse a otro objetivo y continuar existiendo de la manera en que lo hace, lo que hace que Winry se enoje ante la ignorancia de Link sobre cómo se siente Al respecto, y luego abandona la habitación. Así que Al va tras Winry y le dice que ella y Ed siempre se enojan antes de que él pueda expresárselo. Mientras tanto, Ed tiene otra pesadilla sobre todos sus fracasos. Mientras Hohenheim se prepara para irse, toma la única foto de toda su familia junta y dice a Pinako que abandone el país lo más pronto posible, porque algo terrible está a punto de suceder. Sin embargo, Pinako se niega porque los niños todavía llaman a su casa su hogar. Más tarde ese día, Ed y Pinako salen a desenterrar lo que hicieron Ed y Al. Mientras lo desentierran, Ed comienza a vomitar a la vez que comienza a llover. Aún así, Ed se niega a huir de esto. Una vez que Ed finalmente se encuentra con el cuerpo, confirman según el color de cabello, la longitud de los huesos y la pelvis que no es Trisha y que ni siquiera es una mujer. Con esta información, Ed confirma que los muertos no pueden ser revividos y que Al puede recuperar su cuerpo. Después de hacer una tumba para lo que creo, Ed llama a Izumi para preguntarle sobre la vez que intentó la transmutación humana y si lo que hizo era realmente su hijo. Después de visitar las tumbas, Pinako recuerda que olvidó darle el masaje de Trisha a Hohenheim, así que le pide a Ed que se lo pase si lo vuelve a ver. Más adelante, cuando Ed regresa a Central, se da cuenta del estado destrozado en el que se encuentra la armadura de Al y de cómo Lin y Ranfan se han estado burlando de él en cuanto al servicio de habitaciones. Después de arreglar a Al y enterarse de lo sucedido, Ed le cuenta lo que hizo en Resemble y la conclusión a la que llegó al respecto. Después de confirmar que el alma que atacó en la puerta realmente es el alma de Al, basándose en los recuerdos que Al y Winry tienen y que Ed no puede tener, confirma que debería poder sacar el cuerpo de Al de la puerta de la misma manera. Cuando intentaron la transmutación humana, Al recuerda haber visto a Ed desde el punto de vista que lo crearon y probablemente fue un rechazo. Entonces Izumi llama a Ed para decirle que comprobó el linaje de su marido y el de su propia familia y que el humano que transmutó no pudo haber sido de ellos. Le agradece y luego le cuelga. Al confía a Ed que se había estado culpando a sí mismo por su fracaso al transmutar a su madre y le agradece por aliviarle la culpa de haberla matado, mientras que Izumi le confía a su marido que se siente aliviada ya que no mató a su hijo 2 veces. Entonces Al continúa diciéndole a su hermano que no debe cargar con toda la culpa, ya que también él estuvo de acuerdo y no quiere recuperar su cuerpo si otros deben morir en el proceso por eso. Su razonamiento ha sido influenciado por todas las personas que había conocido que no tenían cuerpo humano y todas las personas que todavía lo tratan como un humano. En verdad, Al quiere recuperar su antiguo cuerpo simplemente para no tener que pasar todas las noches solo despierto. Entonces, una vez más, Ed promete recuperar el cuerpo de Al y darle una paliza a ese tiempo de la verdad, mientras Winry piensa para sí misma si Ed siempre ha tenido una espalda tan elegante. Por otro lado, Mustang y Havok han sido hospitalizados y Mustang regaña a Hawkeye por creer en las palabras del enemigo y perder la voluntad de luchar en el fragor de la batalla. Mientras tanto, Envy y Gluttony no están contentos con que Grunt simplemente deje que Lust muera así nada más, sobre todo Gula, que lo ha estado tomando especialmente mal. Sin embargo, padre le ha confiado la tarea de hacer que Mustang abra la puerta. Volviendo con los hermanos, Al está preocupado si su cuerpo ha estado bien ya que no ha comido desde que lo llevaron al otro lado, pensando que si está podrido o no, como el cuerpo de Barry. Sin embargo, Ed tiene la teoría de que su cuerpo ha estado suministrando al cuerpo de Al las necesidades adecuadas para que continúe viviendo, ya que podría ser la razón por la cual su crecimiento está tan atrofiado. Mientras visitaban a Mustang y a Havok en el hospital, Hawkeye calculó la distancia aproximada que viajaron bajo tierra y tras un círculo para abarcar todas las ubicaciones posibles. Estos resultados demuestran que era la residencia del Führer está dentro del área, lo que arroja más sospechas sobre él. Después que Ed y Al se van, Havok revela que ya no puede sentir sus piernas, que las tiene paralizadas de la cintura para abajo, por lo que no podrá ayudar. Más tarde en el hospital, Mustang se encuentra con el Dr. Knox, quien hizo la autopsia declarando que el cadáver era el del segundo teniente Ross, quien supo desde el principio que Mustang estaba tramando algo al haber diseccionado cientos de cadáveres quemados por él durante la guerra de Ishbal. A partir de un consejo que le dio Ed, Mustang envía al segundo teniente Breda a encontrarse con el Dr. Marco para pedirle ayuda en la recuperación de Havok. Luego Brush recibe del mayor Armstrong la misma pista que Mustang le dio al respecto a María Ross antes de darle el aviso urgente al cuartel general. Más tarde esa noche, afuera del tercer laboratorio de investigación que Ed acababa de terminar de revisar, Brush le da el mismo mensaje que Scar ha aparecido nuevamente en Central. Y de vuelta en la habitación del hotel, Ed le cuenta a Al lo que aprendió de los Ishbalanos que conoció. Ambos están de acuerdo en que Winry no debe ser consciente de esto, ya que ninguno de los dos quiere verla llorar otra vez. Entonces, a Ed se le ocurre un plan para atraer a los homúnculos. Como lo quieren vivo, se pondrá en peligro de muerte luchando contra Scar para que salgan a evitar que Scar lo mate, aunque Al no lo prueba. Sin embargo, Ling y Ranfan escuchan lo que dice sobre los homúnculos y deciden ayudar, ya que los homúnculos son lo más cercano a la inmortalidad que se ha visto hasta ahora, además de que le deben una comida a Ed. Después de que Ed los arroja a ambos por la ventana, Winry irrumpe por todo el ruido y luego golpea a Ed después de que le pide
pide que se quede en Central por un tiempo más, ya que su brazo podría volver a romperse pronto. Mientras tanto, Breda llega a la casa de Marco solo para encontrarla saqueada y abandonada, y paralelamente de regreso al hospital, Havoc se ha retirado oficialmente del ejército después de rogarle a Mustang que lo deje atrás. Él lo permite, pero le dice que algún día lo alcanzará. Por otro lado, en la ciudad, Ed está siendo más llamativo de lo posible mientras ayuda a la mayor cantidad de personas posible en un intento de atraer a Scar, mientras que aparece Mustang y poco después hace su aparición Scar. Después de que Mustang escuche el plan, acepta ayudar colocando inteligencia falsa en las ondas militares para que Scar no sea asesinado a tiros primero. Ira comienza a moverse seguido de Gula, y así Ed continúa luchando contra Scar, cancelando la alquimia de deconstrucción, mientras Ling y Ranfan se enfrentan a los homúnculos. Ranfan logra sobrevivir al ataque inicial de Gruat al darle un golpe fatal, y Ling le corta la parte superior de la cabeza a Gluttony. Ira y Ling se enfrentan hasta que Gula envía a Ling y Ranfan volando hacia el edificio al otro lado de la calle, donde Gruat intenta comenzar su interrogatorio. Después de un conflicto de opiniones sobre lo que hace un buen gobernante, Ranfan utiliza una granada de destello para ayudar a escapar. Sin embargo, Gruat todavía tiene su ojo supremo y bloquea su escapada. Luego vemos un flashback de Winry sobre sus padres partiendo para ayudar en la guerra mientras visitaban la tumba de Hughes con su esposa y su hija, razonando que podría haber pensado en Hughes como su padre. Y mientras camina por la ciudad, Winry se entera de la pelea de los hermanos Elric y Scar. El enfrentamiento continúa con los soldados de los alrededores todavía sin permiso para disparar y Ed comenzando a agotarse. Al decide ganar algo de tiempo cuestionando el uso de alquimia por parte de Scar, atribuyéndolo en algún tipo de hipocresía basada en su mentalidad. Después de que se menciona el asesinato de Shaw y Nina, Scar le explica la razón para matar a la quimera en la que se había convertido Nina. Es que nunca más la habrían tratado como humana, solo como un animal de laboratorio con el que experimentar. En ese momento, Winry se acerca a la escena justo cuando Ed comienza su represalia por las afirmaciones de Scar con el asesinato de la pareja Rockwell, que le salvó la vida. Desafortunadamente, Winry escucha toda la conversación y se desploma en el suelo en un estado de incredulidad, pena y luego ira. Entonces, Winry toma una de las armas que arrojaron los soldados inconscientes y apunta a Scar. En ese momento, Scar tiene un flashback de la guerra en el que su hermano mayor está recopilando su investigación de alquimia mientras el ejército se acerca. El hermano mayor de Scar investigó la alquimia de Shin y se tatúa el brazo derecho para la deconstrucción y el brazo izquierdo para la reconstrucción. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que había algo extraño en la alquimia utilizada por Amestris. Los otros Ishbalanos evitan que Scar interfiera con la investigación de su hermano, alegando que todavía podría salvar a todo Ishbal, dándoles el poder que necesitan para contrarrestar el ataque de los alquimistas estatales y posiblemente destruir el resto del país. Mientras Scar observa su disgusto por lo que trae la alquimia. Después de que el ejército avanza hacia toda la ciudad donde se encuentra, Scar no puede detener la masacre. Mientras que su familia se prepara para escapar, su hermano mayor le da la investigación para que se aferre, afirmando que las posibilidades de supervivencia de Scar son mucho mayores que las suyas. Sin embargo, justo antes de que pueda escapar, Kimblee aparece y envuelve a todos en una explosión masiva. Los únicos supervivientes son Scar y su hermano, quien lo protegieron de la explosión. Sin embargo, a Scar le falta el brazo derecho y también le queda una cicatriz en la frente, mientras que su hermano no puede detener la hemorragia. El hermano mayor de Scar usa la alquimia en el último esfuerzo para salvarlo y coloca su propio brazo derecho en Scar, quien recupera la conciencia bajo el cuidado de Rockwell. Mientras lo examinan, tiene recuerdos de los soldados que han estado matando a todos, después de extender su nuevo brazo derecho pensando que al principio era su hermano, solo para darse cuenta que ahora es el suyo. Así Scar entra en pánico y se enfurece incontrolablemente matando a todos los médicos que lo ayudaron. Entonces, volviendo al presente, Winry todavía tiene a Scar a punta de pistola, quien según Scar tiene todo el derecho de dispararle, pero tan pronto como lo haga, él la reconocerá como un enemigo y lo matará. Después de que Ed se interpone entre Scar y Winry para evitar que ella dispare y Scar la ataque, Scar se da cuenta de las similitudes entre esta situación y aquella en la que su hermano lo defendió, lo que hizo dudar y le dio a la oportunidad de repelerlo. En ese momento, Ed logra quitarle el arma a Winry y le dice que sus manos no son para matar gente, sino para ayudarlas a vivir haciéndola llorar. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí. Así que comenta, no olvides el 3 de octubre en los comentarios y dime si te gustaría que continúe resumiendo este anime. También acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video, ya que eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.